Entonces estuvimos la semana pasada aprendiendo a través de la palabra cómo se empieza, ahí está la genealogía, cómo se empieza a crear esa generación celestial. Y hablamos de que hay dos generaciones, ¿verdad? Una que tiene la sangre en el rostro, donde está la generación de Caín, y que hay algo importante de recordar en esa generación. Lo importante que tenemos que recordar acá es que Caín se salta el proceso formativo, y al saltarse el proceso de formación, él, en su forma de acercarse a Dios en esa ofrenda, lo que él levanta para ofrendar al Señor es una ofrenda de la tierra. Y ya hablamos de que cuando se enfoca en la tierra, no tan solo es una tierra que está maldita, sino que la ofrenda de grano pertenece al lugar santo. Paralelo a esto, hablamos, de acuerdo a Génesis 2, que subía un vapor de la tierra, exacto, de la tierra Eretz, y este regaba Adamá. Parece que estás de cumpleaños, dice César, que estás tan atento. Regaba a Adamá y se comenzaba a formar. Y luego, ¿no es cierto?, nace Set, que es el sustituto de Abel. Y aquí empieza a subir el vapor. Y esto es importante porque en el proceso de sufrimiento, lo que nos conecta con un determinado lugar es lo que soltamos. Si nosotros levantamos clamor al Señor, nos vamos a unir a los cielos. Pero si nosotros levantamos amargura, nos vamos a unir al abismo. Dependiendo de qué es lo que hacemos en esa situación difícil, nos vamos a conectar con un lado o con el otro. Entonces acá tenemos a Set y empieza a subir el vapor, empieza a subir el clamor. Luego nace Enos, ¿no es cierto? Arriba, chanchita. Nació Enos. Y ahí está, gracias mamita. Ahí está la invocación a Jehová. ¿Cómo se hace esto en la práctica? En la práctica, si usted en casa invoca al Señor, si usted en casa ora al Señor, si usted lo busca, ¿qué va a pasar con sus generaciones? Sus generaciones van a hacer lo mismo. Van a replicar lo que usted hace. Es una tremenda obra maravillosa del Señor ese diseño, porque incluso los nietos heredan más de los abuelos que de los padres. O sea que si usted conoce al Señor, aunque sus hijos no estén acá, sus nietos van a heredar lo que usted está haciendo hoy día. Van a tener una inclinación a buscar al Señor, van a tener una inclinación a la adoración. Eso es tremendo. Ahí nace esta generación que invoca a Jehová. Y paralelo a esto, ya dijimos, Caín da a luz a Enoc. Y aquí, si nosotros vemos luego en la generación celestial, Enoc viene mucho más abajo. Pero cuando se salta el proceso, nace el dedicado. Uno a veces piensa de que las dedicaciones solamente tienen que ver con que uno vaya donde una persona determinada y diga lo dedico. Pero la dedicación tiene que ver con nuestras acciones. Y cuando Caín comete este acto, inmediatamente dedica a sus generaciones, las consagra a ese ambiente. Luego, ¿qué pasa? Si nosotros seguimos avanzando, ahí está el nido de polluelos. El nido de polluelos significa de que una generación que empieza a buscar al Señor, que da a luz otra generación, que ya lo tiene intrínseco dentro. Nace otra generación que ya nace en las alturas. Y nosotros lo podemos ver, no voy a nombrar a nadie específicamente, pero no sé si lo he mencionado, que de aquí hay algunos bebecitos que oran, bebecitos digo porque son cositas tan pequeñitas, que oran por otras personas y las personas se sanan. O algunos chiquititos que han dado palabra a sus padres y los papás quedan realmente impactados porque el Señor hablándoles a través de ellos de cosas que son ciertas. ¿Cómo se forma eso? Se forma a través de la invocación,
Sube el vapor, la siguiente generación invoca al Señor y nace el nido de polluelos. Por eso, hermano, es tan importante, y paso aquí la información, de que usted traiga a sus niñitos al discipulado, a que se formen, a que tengan un proceso de conocer al Señor, no solamente de ser expuestos a un determinado tiempo, 45 minutos de escuchar de la palabra, sino a la formación. Pero paralelo a esto, nosotros tenemos Irad, que es fugitivo, porque la sentencia de Caín era: errante será sobre la tierra. Como uno lo aplica en la realidad, en la práctica. Una persona errante es una persona que no se puede asentar en un lugar. Tiene que salir de su tierra. ¿Por qué? Porque cuando se derrama sangre, la tierra se seca. Entonces probablemente no encuentre trabajo. Probablemente los recursos no se abran. Ahí hay situaciones de estas de sangre fea. Entonces se trasladan de ciudad y wow, encontraron un buen trabajo con mucho dinero, pero no les alcanza. Se va. ¿Por qué? Porque probablemente hay una situación de dedicación de sangre. Por eso es que nosotros decimos que la provisión no viene del trabajo, sino que viene del Señor. Porque el Señor, ¿a cuántos el Señor les ha pagado las deudas? Y no hemos movido un dedo, ¿no? Y no es que uno tenga que tomar una posición de irresponsabilidad, sino que el Señor provee y suple. ¿O no es así? Eso es cuando estamos acá en esa generación que invoca. Bueno, luego de esa generación de polluelos nace Mahalaleel. Y aquí está Meujael. Y creo que en esta es donde aparecen. Sí, aquí ya viene. Aquí está el golpeado. Aquí ya está la unción. En el lado feo, la unción. Y aquí miren, viene el Metusael, donde caen los vigilantes. Aquí ya se abrió ese espacio. Hablemoslo en la práctica, o tal vez de forma más sencilla. Todos nosotros sabemos, y lo puedes ver en las vigilias que están en el canal de YouTube, hay horarios en que la presencia angelical determinada trabaja en la tierra en horarios determinados. Ahí vimos las vigilias, ¿verdad? Estos de acá, estos vigilantes que tenían esas puertas para hacer un determinado trabajo de justicia, se contaminaron con las mujeres, ¿no es cierto?, hijas de los hombres. Eso es importante, porque el Señor confía en los hombres. ¿Cómo? No se fía de los hombres. El hombre es el que está fuera del diseño. El hombre es el que no puede ver la obra de Cristo. Entonces estos se unieron con esas mujeres. Y luego nosotros vemos el desastre de Lamec. Lamec, ¿no es cierto?, que ya estaba viejo, y por eso que está el cántico de Lamec. Está viejo, ve y cree que es un animal el que está atrás. Entonces toma su arco, mata al que está atrás, y cuando se va con su nieto a buscar lo que había cazado, se da cuenta que mató a Caín. Y por eso dice: a uno golpeé en mi furor. Dice que fue tanto, estoy hablando de la historia, no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de la historia. ¿Qué es lo que pasó? Al ver que había matado a Caín, golpeó al nieto y lo mató. Luego él levanta esa endecha, ¿no es cierto?, porque Sila y Ada, imagínense las mujeres con las que se unió Lamec, sombra, ornamento. Y ahí tenemos, ¿se acuerdan el ornamento que estos vigilantes enseñaron? El uso del antimonio, enseñaron el maquillaje, enseñaron el uso de las plantas.
Por eso decíamos que las plantas te pueden conectar con el mundo espiritual, y ahí tienen la marihuana, que las personas tienen experiencias espirituales, porque las plantas son creacionales. Y bueno, luego ellas dejan de hablar, se levanta la endecha, se restaura el tema, pero al lado, paralelo a Lamec, está Enoc. Recién aquí está el dedicado, descendiente de Jared, que es el que se humilla. Séptima generación justamente. Y el otro se salta los procesos. Hablemos de manera práctica. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Explíquenmelo. Bien, sí, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Una hace proceso, la otra no. Muy bien, muy bien. Sí estamos entendiendo. Entonces, finalmente, ¿no es cierto?, la generación celestial va a culminar con Noé. Y no vamos a hablar más de las generaciones porque ustedes tienen el retiro. Y lo único que queremos hacer es introducirnos. ¿Qué pasa con Noé? Noé es maravilloso. Noé es precioso. Lo que se va a hablar hoy día es precioso. ¿Por qué? Porque cuando nace Noé es el reposo. Se da a luz el reposo de Dios. Ahí ese de abajo, Chanchita, esa nota es por las mujeres que eran Ish, no eran Nequeba. Es hermoso porque Noé es el reposo de Dios. Y el reposo de Dios es el que juzga. Y aquí, ¿sabe por qué es tan importante? Y usted tiene que estar muy atento a la palabra de hoy, porque aquí se va a dar cuenta cómo el Señor juzga a sus enemigos. Uno de repente quiere decir, ya en el nombre de Jesús, esto, lo otro, pero a veces tenemos tantas conexiones dentro de nosotros que no funciona. Entonces, ¿cómo es que se vencen a los enemigos? ¿Cómo es que vamos a llegar a esa posición de estar en el juicio de emboscada y donde el Señor puede establecer la liberación? Aquí está en Noé. Todo nace de un principio creacional. Estas dos simientes, la de Set evoluciona espiritualmente, crece. La de Caín ¿qué es lo que es involucionar? Retroceder. Retrocede. La creacional va hacia, la de Caín hacia abajo. Vamos a volver a tocar un punto. Génesis 2 del 6 al 7. Estos son los orígenes, ¿cierto? Que dicho de otra manera esta es la manera en que se manifiesta lo creacional, lo divino. Este es el camino para que lo divino se establezca. Subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Dicho de otra manera, subía de Eretz un vapor, el cual regaba toda la faz de Adamá. Y nos vamos a centrar en el proceso, porque ya hablamos del tizón, ¿se acuerda? ¿Cierto? Entonces Yahweh Elohim forma al hombre. ¿De qué depende que la imagen de Cristo se manifieste en nosotros? ¿De qué depende? Fuerte. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿De qué ese vapor suba?
¿Y de qué manera sube ese vapor? El clamor. ¿Y qué hace el clamor? ¿Qué genera el clamor? Fíjese en algo, hermano, fíjese en algo, fíjese cómo funciona esto. Israel en Egipto. ¿Qué le empezó a pasar? Se sintieron opresionados, el tizón. Ahí está el tizón. Vino la opresión de Egipto, el tizón. Algo externo que viene a mi vida. ¿Qué generó en ellos? Clamor. ¿Subió el clamor o no? ¿Quién lo escuchó? ¿Qué produjo? Al tiro. Proceso formativo, les mandó Moisés. Los saco y los formo. ¿Se da cuenta? Para Dios su clamor no es cualquier. Para Dios el clamor es algo importantísimo. Él va a responder al clamor. Y así como lo sacó, es tan importante entender entonces que para que se forje en nosotros la imagen de Cristo, tiene que haber formación. Si no hay formación, no hay imagen. No hay imagen, y aquí lo vamos a ver. Y mire qué interesante. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la imagen? Aquí. Ojo, Yahweh Elohim. ¿A qué imagen nos quiere formar? Elohim. ¿Y cuál es la imagen de Elohim? Dioses. Dioses. Él quiere formar en nosotros a Cristo, a la estatura de alguien que está exaltado. Pero para eso tiene que venir un proceso de humillación. Ahora mira qué interesante esto. ¿Cuáles son las partes formativas de este yatzar, de este proceso formativo? Uno es el yatzar, como lo dijimos, que es la formación. Pero otra parte es el nafaj, porque dice que formó y sopló. El soplarlo es la acción del fuego en nuestra vida, para probar que la obra que se está haciendo está correcta. Es allí, en medio del proceso del agua en nosotros, que es yatzar, agua y barro, alfarero, y luego del soplido, que tiene que ver con probar que eso esté bien hecho, es que ese vapor sube como alabanza. Como alabanza. Por lo tanto, cuando la Escritura dice que Moisés ya no podían estar dentro del templo del tabernáculo, porque la nube de gloria había llenado, lo que está queriendo decir, lo estaba poniendo bajo una señal, y esa señal era que el proceso formativo era súper importante para que la gloria de Dios se manifestara. Eso estaba queriendo decir. Pero ellos ¿entraron en la señal? No. Solo la disfrutaron. Tú puedes disfrutar un culto y no entrar en la señal. ¿Qué es lo que hace el proceso formativo? Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre. Ser viviente. Fue el hombre. Transformación. Ser viviente. Nosotros veíamos esa generación que aparece la de Cainán, de la de los polluelos. Nosotros decimos, los polluelos, qué lindo los polluelos. Sí, hermano, pero para que hayan polluelos, para que haya una generación divina, o alada, o angelical, ¿qué es lo que tiene que haber? Debilidad, pues, hermano. Debilidad. En la generación tiene que haber debilidad. Entonces así se empieza a crear la naturaleza divina en nosotros. Porque el Señor empieza a moverse en medio de la debilidad del hombre, el poder de Dios se empieza a levantar. Eso está mencionando esa generación. Por lo tanto, aquí hay un traspaso. Porque luego Dios se cansa del hombre, ¿o no? Luego Dios contiende. Dice, no contiendo más con el hombre. Sus días serán 120. 120. Y este es el punto. Tenemos acá que después del proceso de transformación o de formación, el hombre fue un ser. Eso es importante. La generación de Set cumple con esto. Entra en el proceso. El sustituto Set entró en el proceso formativo. Por eso que
tomó el camino. Estos son los orígenes. Esta es la forma de que alguien entre en el proceso de gloria, o en el proceso creacional, o en el proceso divino, en la conformación divina. Se tomó el camino, se dejó, punto. ¿Se entiende, hermanos? Porque el proceso formativo hace que el hombre sea un ser viviente. ¿Qué significa ser un ser viviente, hermano? Esto métalo en su espíritu. Significa que el aliento de Dios, o el soplo, el espíritu, está sobre el alma. ¿Se entiende? Un ser viviente es que el espíritu gobierna al alma, no al revés, no involucionar. Pastora. Solamente quiero decir algo en relación al 120 que me hablaba recién Juan Pablo. Cuando dice 120 años tenemos que recordar lo siguiente, que 20 es la mano abierta, es querer alcanzar, pero no alcanza. Y cuando nosotros hablamos de Set, Adán lo engendró a los 130 años. Ahí está. Pasó la edad de 120. Entonces dejó de ser simplemente un hombre. Un hombre queriendo alcanzar, un hombre queriendo ser. Quiero, pero no alcanza. El que no alcanza se queda en esa estatura. Los días serán 120. Entonces, ¿cómo esta otra generación nace de manera distinta? Porque cuando Adán lo engendra tiene 130 y 30 es vara. Y la vara significa que en esa situación difícil, en esa vivencia, se adquirió un gobierno de Dios, una cosa en que apoyarse. Hay, por decirlo, una estaca que te afirma. Esa misma vara que es la que está mencionando el pastor Fer en el caso de Moisés, era la vara que se transformaba en serpiente, ¿se acuerda? Esa era la generación creacional. Entonces ahí está la diferencia. 120, el hombre no alcanza lo demás. Y al no alcanzar esa etapa formativa, no puede ser reclutado. ¿Por qué es importante que sea reclutado? Porque la iglesia es un campamento, es un ejército. Y para ser reclutado hay que pasar el 20. Porque se recluta de 20 años hacia arriba. ¿Qué significa? No es una historia. No, es un principio. Es un principio. Significa que si nosotros somos llamados por el Señor lo que quiere hacer en nosotros es formarnos y que formemos parte de esa, ¿cómo? De ese ejército, de ese campamento. Pero para ser parte de ese campamento tengo que pasar los 20 años. Tengo que pasar el límite de hombre. ¿Cómo voy a pasar el límite de hombre? ¿Cómo? Dejándome. Con la formación salgo de ese proceso de hombre de manera práctica. A lo mejor a ti te pusieron una persona en el ADN y esa persona te da una tarea y tú no la haces, te quedas en hombre. A lo mejor tienes un ayo y el ayo te llama para orar y tú le dices hoy día no puedo, te quedas en hombre. Entonces, ¿cómo tú vas a ser formado cuando estás en tu proceso de discipulado, de ADN, de discipulado? Y te deja formar es cuando nos dejamos tratar. Así salimos del hombre natural, cuando las excusas ya no están presentes. Sí. El que tiene excusa y no se deja formar no es parte del campamento, no es parte del ejército. ¿Cuál es el problema de no ser parte del ejército, del campamento? Es que solamente delante del campamento los enemigos huyen. Ahí está.
entonces no vas a vencer. No vas a solucionar los problemas. Por eso se te pone alguien que esté contigo y te jale. Pero a veces a ti se te pasa la mano porque te ponen una persona y no respondes como tienes que responder. Hombre. ¿Y qué hace el Señor con el hombre? No contiende con ellos. No nos contiende, simplemente le raya la cancha. Hasta ahí llega. Dios no se hace problema. No se hace problema. Los que nos hacemos problemas somos nosotros. ¿O usted cree que nosotros complicamos a Dios con nuestras actitudes? Oh, el Señor está hecho. Oh, el Señor reina. Él reina. Punto. Él cierra. Entonces es tan importante esto porque nosotros esto lo llevamos a nivel de iglesia, de congregación. Pero llévelo a nivel laboral. ¿Sabe que mi patrón me tiene hasta aquí? ¿A quién le ha pasado eso? Perfecto. Entonces hay que examinar si lo que está haciendo el patrón contigo es dedo de Dios. Porque nosotros de todos queremos arrancar. De todos queremos arrancar. Y ponemos el nombre del Señor incluso para estas cosas. No, si los patrones son para obedecerlo. Las autoridades que Dios puso son para obedecerlas. Carabinero. ¿Usted se cuadra delante de un carabinero? Porque los gobiernos actuales lo que han infundido es la falta de respeto hacia la autoridad. Entonces hoy día tiene a un presidente que no puede hablar de carabineros libremente porque él mismo los agredía o no. Pero Dios permite estas presidencias. ¿Sabe por qué? Porque cada país los preside quien se merece. ¿Se da cuenta? Entonces esto es más delicadito. Porque el proceso formativo es una cosa que nos enseña a agachar la cabeza. Un carabinero, ok, me está tratando injustamente, mande. Ni siquiera le voy a mencionar mis derechos, es carabinero. O usted a Dios se va a justificar delante de Dios. ¿Nos vamos a justificar delante de Dios? Nadie se justifica delante de Dios. Delante de un carabinero hay que agachar la cabeza y punto. Aunque te esté tratando injustamente, hermano. Es carabinero. Y puede ser sumamente injusto el trato. Pero a lo mejor Dios está pesando. ¿Qué hay dentro? Señor, nos ayuda en esto. Porque del 120 al 130 hay una brecha. Nosotros vimos una película con los discipuladores. ¿Cómo se llama esa película? ¿Qué acciones, qué elementos de la estrategia o del reclutamiento militar estaban ahí presentes? Hoy uno, instrucción, sujeción. Se acabó la amistad. Mi compadre, el Víctor, nos llevamos súper bien. Vamos a todos lados juntos. Stop. Estamos bajo la instrucción del Señor. Yo soy muy amigo de él. Y les digo, yo de joven, ¿dónde está el Jonasito? Yo tengo que contar algo. Yo al Jonasito lo crié de bolsillo. Lo conozco de... Y yo sé que el Jonás me ama y yo lo amo. Pero este proceso de iglesia, él dejó un dicho, perdí un amigo, pero gané un pastor. ¿Qué quiero decir con eso? Porque la amistad quedó en un segundo plano. Yo delante del Señor se los digo y delante de los chicos. Yo al Jonás lo he retado delante de los cabros. Pero le voy a decir algo. No se escucha. Y yo veo que el Señor en él. Amén. Súper fiel. Amén. Como yo lo conozco cuando era pobre, sabe que yo lo amo. No busco nada de él. Solo hay un amor entrañable y él lo sabe. ¿Qué quiero decirte? Cuando entramos en la estrategia militar,
hay cosas que empiezan a quedar no de lado, sino que la prioridad cambia. La prioridad cambia. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo hacer diferencia con él. Él es mi amigo. No. Cuando viene la instrucción del Señor, tenemos que hacer el proceso de Dios. Y el proceso de Dios es formativo. Y no cualquiera forma. Ojo. No cualquiera forma. El que forma es el alfarero. Ah, qué lindo esto. ¿Y quién es alfarero? El que conoce la rueda. El que tiene rueda puede formar. El que no tiene rueda, imposible, no le va a resultar. Se va a dar 3 vueltas carnero con el discipulado y no va a crecer el discipulado. La rueda tiene que ver con el gobierno del espíritu, pero no del espíritu espirituado. El espíritu empollando la palabra. Ese gobierno. El que tiene el gobierno que aparece en Génesis 1 cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, hay un gobierno espiritual sobre la palabra y que está operativo en esa persona. Ese puede formar. Entonces no podemos formar de todas las cosas, porque hay cosas en las cuales estamos al debe todavía. Por eso que la formación la hace el Señor por medio de la iglesia o por medio de los dones que el Señor estableció. No cualquiera forma. No puede, aunque quiera que crezca, no va a crecer. Esto tiene que ver con principio. Entonces, esta función, esta estrategia que se genera entre los 20 y los 30 es un proceso de instrucción militar. ¿Para qué? Por todo lo que tratamos el año pasado, para que entremos en el campamento. Porque el campamento, ya dijimos que no es un lugar de paseo ni es sino que el campamento, ¿qué es? Es una unidad militar de Dios para establecer el querub en la tierra. Amén. Bendito el Señor. Entonces, por eso que el Señor, cuando se levantó de las aguas, ¿cierto?, de Jordán, ¿qué fue lo que le pasó inmediatamente? Viene sobre él ¿quién? El Espíritu en forma de, no de cuervo. No de cuervo, en forma de paloma. Era el Espíritu de Dios. No era gobernado por otro espíritu. Entonces va al desierto y empieza a asomar esta llegada del 20 al 30. El 20 dijimos que es alcanzar algo. El 30 es la vara. Obtener la autoridad en ese proceso transicional militar formativo. Yo adquiero en el Señor una vara, un área de autoridad espiritual y que viene del cielo, y que aunque el hombre no la reconozca, en algún momento eso igual va a aparecer, porque es espiritual, es del cielo. Y quien sea un receptor en la tierra de esas gracias se va a dar cuenta que lo tiene. Él lo tiene. Ella lo tiene. Él no lo tiene. Punto. Y eso le corresponde al proceso. Por eso que nosotros evadimos los procesos. Y cuando evadimos los procesos, entonces quedamos a expensa como hombre rojizo, caído. Seguimos avanzando en esto. Entonces, el punto aquí es, tenemos al Señor luchando con Satanás con vara en mano. Satanás el Nahash y él como un Nahash. Él era la vara, él no tenía vara. Él era una vara parada. ¿Se entiende? Vamos a un punto. Entonces Dios no contiende con el hombre, simplemente dice sus días serán, ¿cierto? No entra en el proceso militar. No hay generación de vara. Ahora bien, vamos a entrar a Noé. Génesis 7, 11 al 12. En el año 600 de la vida de Noé. No vamos a entrar en los números, solamente algunas cosas. Pero hermanos, por favor entienda esto, que en el proceso de transformación el hombre deja de ser hombre y es hecho un ser. Amén, ¿decimos esto? Entonces el proceso formativo
va a generar un ser. Amén. Entonces dice Génesis 7, 11 al 12: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pregunta: ¿quién generó el juicio? ¿Qué pasó en esos días? En esos días la maldad o ese vapor subió hasta el cielo, y Dios se arrepintió de haber hecho hombres, y le dice a Noé que construya ¿se acuerda que en el retiro decíamos: salgamos de la mentalidad histórica? Porque nosotros, cuando nos ponemos a pensar en un arca, ¿en qué pensamos? ¿En un arca? ¿En un barco? ¿Un barquito? El arca de Noé. ¿Qué elementos para usted? Yo le digo un arca, ¿y usted qué piensa? Un arca, pienso en algo como rectangular, cuadrado. Se nota que vio la película. No, en buena, porque mira lo que hizo la hermana. Un arca hizo esto. Y la primera película de Noé, ¿cómo era el arca? Porque uno entra en eso y es muy claro. Pero aquí está diciendo otra cosa. Está hablando de un principio. Dios le dice a Noé: sal de la mentalidad de esa generación. Yo voy a guardarte. Yo voy a guardarte. Yo voy a guardarte. Construye el arca y le hace juicio. ¿Quién hace juicio? ¿Dios o Noé? Noé. Porque Noé significa entrar en el reposo de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿tenemos el monito del querub? Le pregunto a usted, ¿dónde está el reposo? En el diseño. ¿Dónde está el reposo? ¿Aquí? 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 Aquí. Ahí está el reposo. ¿Se acuerda una vez que nosotros dibujamos un sacerdote? Y esta era las partes pudentas del sacerdote. Este era el corazón del sacerdote y esta era la cabeza del sacerdote. Lo que está haciendo el Señor aquí es metiéndolo en una etapa distinta. ¿Qué pasa acá? En este año, ¿cierto? Fueron abiertas, fueron rotas todas las fuentes. ¿Por qué? Porque se generó un juicio. ¿Qué juicio? Si no entra en el reposo, ¿los procesos de Dios estaban en él? Por supuesto. Lo sacaron. Entró en el reposo, entró en este lugar. Pero toda la humanidad estaba bajo la naturaleza caída. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Quien juzga es Noé. Y aquí hay algo que es súper importante que lo entendamos como iglesia, hermanos. Su conducta va a juzgar su casa. Su conducta va a juzgar su lugar de trabajo. Su conducta va a juzgar su comuna. Su conducta va a juzgar la patria. Porque depende del vapor que suba de su vida y de mi vida para generar una nube de gloria que va a regar esa tierra. Nos hemos desvivido predicando en las esquinas. Y vaya a saber usted si el resultado es el que Dios quería. Porque vaya a saber qué nube estaba encima de ellos. Hay una mentalidad de la cual hay que salir. Y es que la nube que está encima de nosotros, que es la acumulación de ese vapor, de ese proceso formativo, va a alumbrar un lugar. Va a dar a luz un lugar. Pero si no hay proceso formativo, hermano,
solo un címbalo que va a reteñir, nada más, que no va a generar fruto. Y no se genera fruto porque no hay proceso. O me va a decir que una manzana nace de la magia. Nace de un proceso. Entonces se desatan cosas, hermano, y aquí está un punto que es muy potente. Lo que se sueltan son las fuentes del gran abismo o las fuentes del tejón. Las fuentes del tejón son las aguas abismales. Un juicio, esto lo dijimos en el retiro, un juicio de Dios, el juicio de Noé, tiene que ver con que se sueltan las aguas de arriba. Y aquí yo le pregunto a usted, ¿quién suelta las aguas de arriba? No. La obra de Cristo en la persona. La obra de Cristo en Noé soltó la lluvia del cielo, porque era la nube que testimoniaba de Noé. La nube que testimoniaba de Noé soltó la lluvia, pero a la vez soltó las aguas del tejón. ¿Se entiende? ¿Qué va? El tejón, hermanos, son aguas impuras, aguas inmundas, aguas que operan en las partes bajas. En palabras simples, actividad demoníaca. Eso es el tejón. Decimos amén hasta acá, ¿verdad? Cuando una persona, y esto lo conversábamos con la pastora, una familia se convierte y se convierte el hijo. ¿Cuál es la factibilidad en que si se convierte el hijo, se convierta la casa? O si se convierte el papá, se convierta la casa. ¿Cuál tiene más alta factibilidad? ¿Por qué? Porque él es cabeza, ¿cierto? Pero cuando se convierte un hijo, y un hijo entra en el proceso de Dios, en algún momento el que llegue al proceso de reposo, al que entra en el reposo, le va a hacer juicio a la casa. Hermano, esto es muy delicado. El que entró en el reposo va a desatar sin querer el juicio a la casa. Y allí tú puedes entender por qué los procesos destructivos es porque se generó esto. Esto es un principio. Por eso que vuelvo a lo mismo, hermanos. La Escritura dice que Dios ama su diseño ordenado. Y al hombre ¿lo ama? No contiende. Todos los que le reciben, Él les da la potestad de ser transformados. Pero Dios ama su diseño ordenado. Dios ama su casita ordenada. No le gusta que le metan cachureo. ¿Entienden lo que digo? No le gusta que le metan otras cosas. Y sabe, hermanos, con dolor hemos llenado la casa de cachureo. ¿Cuándo metimos cachureo? Cuando damos importancia a algo que para Dios no es. A eso me refiero. Hay que volver a la palabra, hay que volver al diseño, hay que volver al propósito. La palabra mismo se desprende de una raíz que es tejón y que son las aguas que suben. Pero viene de una raíz jun, que se pronuncia así, ¿cierto? Y que quiere decir abismo. Tejón significa generar alboroto.
Y aquí hay una gran diferencia entre los que entran en el cofre o en el arca y los que no entran. Porque te generar alboroto es generar perturbación. Las personas que tienen niveles de perturbación es porque se les desató el tejón. Las aguas de abajo tomaron cabeza. Tomaron cabeza. ¿Se entiende? Entonces, ahora usted inmediatamente ya se da cuenta cuando estas cosas pasan. Cuando una persona no está en sus quilates, digamos, tejón. Sí, por favor, lo digo con mucho respeto. Porque nosotros estas cosas las tomamos muy, hermano. Hay cosas que tienen que ver con juicios. Miren lo interesante de esto. Dice la Escritura que Noé entró en el arca. Noé entró en el arca. Pero la palabra básica, la palabra base dice que la faz de Noé entró en el arca. La faz de Noé entró en él. ¿Qué está diciendo? Vamos al monito, mi hijita hermosa. ¿Qué está diciendo? La faz de Noé entró en él. La cabeza de Noé entró en ese proceso en donde hay vara, la palabra hecha vida. ¿Y qué más? Un maná escondido, una palabra que siempre Dios te revela. Siempre una palabra del cielo que está sustentándote en todo momento. Entró en eso. Construye un arca, entra en esa etapa, en el arcano. Entra en el cofre, en la habitación celestial, elaborada en la mente, que no se manda solo, sino que tiene una vara de autoridad porque reconoce la autoridad. Aquí hay un ordenamiento. Si yo me paso de algo y no se lo planteo a la jefa, ¿entiende? Reconocer estrategia es eso. Cuando uno se manda solo y no se sujeta, es porque está fuera del arca. Y es cuestión de tiempo para que se les desate el tejón. Estrategia. Tengo que darme cuenta delante de quién estoy. Pero si nosotros nos tratamos como, entonces no lo voy a entender. Si yo dejo mi amistad, ¿cierto?, en un punto alto con Víctor, jamás va a haber la estrategia. El punto aquí es que entran en el cofre la cara de Noé, sus hijos, su mujer. ¿Hasta aquí vamos? Hasta aquí vamos. Perfecto, cuente. Noé, la faz de Noé, sus hijos, Set, Cam, Jafet. ¿Qué más? Su esposa. Y la esposa de Noé. Se nos está quedando afuera la... No ayude. 8. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque entran 8, hermanos. Porque entran 8 aquí. Porque entran 8 en ese proceso de la mente. Porque el Señor es un corte. Entran en el jet de Dios. Y el jet es un corte, hay una separación, hay una muralla de separación. ¿La hace el hombre? ¿Qué la hace? El Señor.
pensamos naturalmente, hermanos, las cosas no se arreglan naturalmente. Hay que entender principios y hay que entender hacia dónde se dirigen las cosas. Y uno, en el Señor, mirar al Señor y hacer las cosas en el Señor. Todo va a tomar un rumbo hacia el Señor, todo, porque opera en principios. Y aquí está hablando de los principios que operan dentro de esto. La persona que se produce un muro de separación entre los que entran en el cambio de la mente y los que se quedan fuera del arca. Entonces ya dijimos 8. Tenemos claro el jet, ¿cierto? Hay una separación. Se produce, o sea, la persona que entró en este proceso de Dios, inmediatamente se genera una separación con gente, al tiro. ¿Por qué? Porque se produce un problema espiritual. Yo quiero estar, yo quiero hacer las cosas bien, pero ¿sabe qué? Siempre hay algo. Siempre es como que no puedo, quiero, pero no. Se está estableciendo el jet. Está entrando en esa etapa. Pero algo más entró al arca. No solamente eso. Hay una gran diferencia. Entran Noé, sus hijos, su mujer, y aquí afirme, hermano, y las naturalezas. Que en el hombre entraron en esa confección. La Nicole decía adelante, cuando murió el rey Usías, decía el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Isaías, el año que muere esa fuerza operando, empieza a ver el querub de gloria. El querub de gloria tiene naturalezas operando. Voy a hacer un ejemplo, hermano, para que esto se entienda solamente. No vaya a pensar que estoy como vulgarizando este tema. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Narnia? Pecadores. ¿Qué le llamó la atención de las guerras que habían? Eran con animales. Y me llamó Aslan la atención, el león. Le llamó la atención el león, pero habían otros tipos de animales. Centauro, mitad hombre, mitad animal. ¿Estamos hasta acá? Cuando el Señor llama, lo vamos a leer. Génesis 7:9. Tiene que hacer silencio. De 2 en 2 entraron con Noé. ¿Dónde? De 2 en. De 2 en. ¿Cómo envió al Señor a sus discípulos? ¿Qué quiere decir esto? Los animales están en una estrategia de un enviado. Está hablando de una naturaleza celestial operando. Mire, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra. Pare. Sacar y Nequeva. ¿Qué es eso? Génesis 1. Y creó la divinidad en el hombre. Creó Jehová Elohim al hombre, al divino, al que tiene la divinidad. Lo creó
sacar y Nequevá. Sacar, el que tiene la marca en la mente. Es por eso que no hace entrar en el arcano, para poner la marca en la, porque hay otros diademitas operando que no son ni vara, ni tabla de la ley, ni maná escondido. ¿Entendió? Entonces, sacar, que significa marcar. Marcar. Alguien que ya está marcado divinamente. Opera una vara en él, opera ese maná escondido y opera la palabra. Entonces las cosas resultan. Se ora en el entendimiento del Señor y las cosas pasan. ¿Por qué? Porque hay maná. Está la palabra operando. Y hay un nivel de autoridad. ¿Lo entiende? Pero también Nequevá. Y aquí es para la mujer. Qué hermoso esto. El Nequevá tiene que ver con alguien que se deja perforar. Ojo. Y aquí estoy hablando de algo que es muy interesante, porque la marca la pone el hombre. Y está hablando de lo genital, porque usted sabe que ese es el lugar más santo del hombre. Sí, por eso que hay que cuidarlo. Porque es el lugar más santo del hombre, porque es el que tiene posteridad. Tiene posteridad. Y el Nequevá, que también es el genital de la mujer, porque ahí es la figura de la perforación. Pero esta perforación tiene que ver con el alma. Por eso se le dice a María: y una espada traspasará tu alma. Está hablando de la palabra, de la vida, del testimonio de Cristo, que iba ella a empezar a darse cuenta. Por lo tanto, el hombre y la mujer tienen que tener esta naturaleza. Pero mira quién la tiene acá ahora. Las naturalezas. O sea, Noé, en el estado de reposo en que estaba, podía darse cuenta que animales tenían lo divino. Escuche esto. Entraron en el arca Noé, su esposa, sus hijos y las naturalezas. En cada uno de nosotros hay natura. Es que esto es glorioso, hermano. Es glorioso porque hay gente que algo de león tiene, pero tiene que santificarse, tiene que ser separado. Dios lo tiene que separar. Y esto responde muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque yo una vez conté esto acá. Un pastor liberó a una persona, y este pastor liberó a la persona y dice que quedó perplejo cuando estaba orando. Te puedo comer como entonces empezó a orarle. Y siguió orando. Tuvo harto rato orando. Y dice que se liberó, y cuando se liberó, dice que salió un cisne de cuello negro. What? ¿Por qué? Naturalezas que operan. ¿O usted cree que el Señor hizo los animales para qué? ¿Para que los tuviéramos como mascotas nomás? Si hasta las mascotas hablan de lo que somos. ¿O no? ¿Señor, cómo se llama él? El Benito, que viene saliendo de un grave accidente. ¿Qué quiero decirte? Estos son los que entran. Los animales que entran en el arca no son cualquiera, son sacar y son Nequevá. Esto quiere decir que son creacionales. Y esto habla de las naturalezas que se van formando en el hombre cuando el Señor lo santifica. Y el hombre va adquiriendo una conformación de querub dentro de este diseño. Por eso que se forma el águila, el león, el buey, el caballo.
cuántos de ustedes les gustan los caballos? ¿Se ha dado cuenta qué fisionomía tiene un caballo? ¿Usted se da cuenta a qué reacciona un caballo para ser adiestrado? Es increíble. Los técnicos en esto, los que saben, en base de amor, solamente amor. El caballo te lee la maldad, te la lee. Y el caballo, cuando ve que hay bondad, se empieza a acercar. Porque el caballo es netamente espíritu. Tiene esa mirada. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Pues sabiendo, leámoslo juntos. 1, 2, 3. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Siga. Cambiaron. Párese ahí. Cambiaron. ¿Qué cambiaron? Proceso formativo. El proceso te entrega gloria. El proceso manifiesta gloria. El proceso manifestó nube. El proceso manifestó que la casa se llenara. Cambiaron la gloria. Cambiaron la nube. Cambiaron el vapor. Cambiaron la gloria, ahora juntos, de Dios incorruptible. ¿En qué? ¡Upa! ¡Upa! ¡Uy! De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Romano? Lo que pasó aquí. Y aquí entramos en este cambio de naturalezas. Escuche esto. Porque aquí esto está muy relacionado, hermano, con las naturalezas que hablaba Sebastián el otro día. Y que tocamos cuando hablamos de Dom. Que son naturalezas del lugar santo. Y que para nosotros no son nada, son como la lechuza, por ejemplo. ¿Qué es la lechuza? ¿Usted cree que es una simple ave? Habla de una cosa mucho más profunda. ¿De qué habla Lilith, pastora? Lilith es una entidad espiritual que ataca en la noche para beber de la semilla del hombre. Lilith es una entidad espiritual de donde vienen los sucubos y los incubos. Eso es Lilith, que ataca a los hombres con sueños perturbadores, les quita el semen, los complica, les quita la posteridad, porque hay perversión sexual. La lechuza está ahí en ese lugar, Edom. ¿Pero usted cree que está esa solita? No, hay varios más. El centauro, una entidad espiritual que tiene un trasfondo. La sirena. ¿Qué? Si eso es mitología, aparece en la escritura. Solo que aparece con otro nombre.
¿Por qué? Porque los que tradujeron los manuscritos antiguos tenían tendencias fariseas o saduceas. Y los saduceos no creen en los ángeles ni en los espíritus inmundos. Entonces ellos le pusieron el nombre que se les vino. Pero cuando vas al trasfondo, ocupa la palabra sirena. Que no te voy a decir qué nombre se deriva a eso. Pero sí está hablando de seres que viven en el tejón. ¿O no? Si no, pregúntele a Piratas del Caribe. A Jack. ¿Dónde está Jack? Jack. ¿Se entiende? Estas naturalezas empiezan a aparecer deformadas, involucionadas en la gente. Por eso cuando usted realmente le dice, mira, tiene como cara de tortuga esta persona. Pero usted se ríe. Pero tú te has dado cuenta que eso, y es, empiezan a tomar una forma, involucionan en una forma. Bendito el Señor. Génesis 7, 14 al 15. Ya vamos a terminar, hermano. Escuche esto. Mire quiénes entraron. Está haciendo un gráfico un poquito más cercano de quiénes entraron al arca. Dice, ellos y todos los animales silvestres, según sus especies, y todos los animales domesticados según su especie. Todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y ahí están los nahash. ¿Se acuerda que dijimos que un nahash no es ni bueno ni es? Habla de una etapa de crecimiento espiritual. Eso es un nahash. Que la persona tiende a adelantarse, ve más allá, se adelanta. Por eso que hay que pararlo un poquito. Se adelantan. Luego dice que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave. Y la palabra que ocupa aquí es ala, ejército. Por eso cuando estábamos en la adoración, estaba que ardía. Y empezamos a invocar a Yahweh. ¿Qué pudo distinguir ahí? Una fuerza celestial que es mayor, pero en donde están todas estas naturalezas aladas. Por eso que en Narnia pelean estos buenos, porque ya están como redimidos. Es como lo que quieren decir estas personas que hicieron estos monos. Son como criaturas redimidas, en donde esa naturaleza celestial se purificó y se manifestó. Esto es cierto, hermano. Esto es cierto. Y mire, ¿por qué? ¿Por qué es cierto? Porque mire lo que dice aquí. Según su especie, dice, y todo pájaro de toda especie. Escuche esto, hermano, por favor. Vinieron, pues, con Noé al arca de 2 en 2. No de cualquier manera. De toda carne en que había esas naturalezas, estaban aquí o estaban acá. Acá había espíritu de vida en ellas, naturalezas que están bajo instrucción, fundamento. ¿Se da cuenta? No están solas, no se mueven solas. Salieron de esta etapa. Dios ya no
Contiende. Entraron en una etapa de confianza. Por eso está diciendo acá, estas naturalezas que entraron en el arcano, que entraron en esa manifestación gloriosa y divina, había espíritu de vida, había nefesh. ¿Quién lo detectó? ¿Quién la subió? ¿Quién lo detectó? Noé. Desde el reposo empezó a darse cuenta quienes tenían. ¿Entiende? Hermano, aquí estamos hablando de algo que es gruesísimo. Si la iglesia empieza a entender esto, verso siguiente, 16. Y los que vinieron, Sacar y Nequeba, no Ish, no animales sueltos, Sacar, Nequeba, divinos, una naturaleza redimida, una naturaleza que dejó de estar en el atrio, operando y gobernándote, una naturaleza que se ordenó, que se redimió. Y el que tiene dudas puede buscar este material, que no sé cómo se llama, pero que está en las predicaciones. Lo vimos todo un año esto. Sino que una naturaleza que entró en un proceso de gloria. Y los que vinieron, Sacar y Nequeba, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta, como Elohim había constituido. ¿De dónde venían estas naturalezas? De aquí, toda carne. Pero se dejaron tratar, se dejaron tratar, se dejaron tratar, hasta que entraron en el proceso de Dios de la mente. ¿Se da cuenta? Pero en ese momento el arca, le bajaron la cortina. Entraron en el muro de separación. En el jet se cerró la cortina. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Babilonia, rey de Babilonia. ¿Cuándo cae el juicio de Dios sobre él? Fuerte Cecitar. Uno, se desquició. Uno, se desquició. Aguas del tejón en la mente. Lo primero. Tejón, perdón, con E de masculino. Se desquició. Luego, le crecieron las uñas, hermano. Wow. Bueno, hay hermanas que le encanta, digamos, y se les ven bonitas. Pero aquí otra cosa. Y se puso a pastar ¿con quién? ¿Qué le pasó? ¿Entiende? Hermanos, esto es más cercano de lo que pensamos. Estamos terminando, hermano. Como diría el hermano Iván. Porque el hermano Iván dice acá adelante, voy a terminar, y termina. ¿Se ha dado cuenta de eso? Termina. Yo digo como 3 veces que voy a terminar. A la tercera me falta una. Como estos bestsellers son como en 3 partes, entonces el término como 3 anuncios distintos. Aquí hay algo importante, hermanos. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Génesis 9:13 al 16. Entonces ya sabemos qué naturalezas entran en esta arca, entran en esta manifestación divina, son participantes de esta naturaleza divina, como dice Hebreos. Potente esto. Génesis 9:13 al 16. ¿Lo tiene? Mi arco he puesto. ¿Dónde?
en las nubes. ¿Qué son las nubes? La concentración de un proceso formativo. ¿Cuántos de ustedes vieron antiguamente una persona que se llamaba Mala Suerte? Los más viejitos. Hermano, hermano ya se está riendo. Hermano ya, ¿por qué se está riendo de Mala Suerte? ¿Por qué genera esta acción? Me acordé de la canción No tengo suerte, soy fatal. ¿Se acuerda? Y eso era por eso me acordé de la niñez, cuando veía el bonito espectáculo, sí. Porque Mala Suerte era un personaje que tenía arriba de él una nube. ¿Nube? Negra, era negra. ¿Y qué caía? Cada vez que él hacía algo le pasaba algo malo, siempre así, malo, malo, malo. ¡Le caían los truenos! ¡La lluvia! Y el tipo iba así, siempre iba así. Y todos lo conocían como Mala Suerte. Porque tú estás muy relacionado con esto, aunque parezca caricaturesco, pero es esto. Mi arco he puesto en las nubes. ¿Qué es la nube entonces? Es el vapor que sube, es mi proceso, el proceso de la iglesia formativo, que sube y que se transforma en una nube de gloria o una nube de mala suerte. O un tejón, si eso es tejón, ahí está el tejón. Entonces el punto es el siguiente. Aquí hay una señal. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal. ¿Para quién es señal? ¿Para quién es señal? Para nosotros, es que no me dice mucho. Más, hermano, usted hay más, usted tiene más. ¿Para quién? Para el que tiene vapor. Para el que tiene proceso formativo. Para ellos es la señal. No es para el que anda. A mí no. No es para ese. A ese le va a seguir. Aquí está haciendo una promesa de que no va a haber más diluvio. Yo le pregunto, ¿se acabó el diluvio? ¿Se acabó el diluvio? El diluvio sigue, hermano. No como nosotros lo vemos. Pregúntate por qué hay tanta inundación en tantas partes. ¿Qué señal está hablando? ¿Qué señal está hablando? ¿Por qué la naturaleza no se sujeta? Porque no subió cualquier cosa. El punto aquí, hermanos, mi arco he puesto en esta señal, mi arco he puesto en las nubes. La nube es la concentración de proceso formativo en mi vida. Dejé que me formaran. Subió, se estableció como una nube de gloria. Pero hay una señal mayor que es el arco. ¡Ah, el arco eran los colores! No. ¿Y sí? Porque lo que quiere decir el arco es tirarte más allá y no quebrarte. El arco es doblarte, pero lanzarte más lejos. Esa señal, esa es la señal. A ellos no les cae otro diluvio. Dicho de otra manera, al que se deja formar y que no se quiebra diciendo, ¿por qué a mí otra vez? Pues eso no ha pasado, porque nos quedamos en nosotros. Me amo tanto porque a mí soy tan importante. ¿Entiende lo que quiero? Lo estoy haciendo una parodia de esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nos ponemos en posiciones tan ridículas como hombres, hermano. Si nos pisotean, me pisotean. ¿Cuál es el problema? ¿En qué más? Si viene el carabinero, me echa la cabeza. ¿Qué me la eches aquí? Si es carabinero. Si entendemos eso, vamos a llegar lejos en él. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco. Ojo.
No es solo la nube. Se dejará ver el arco. Tiene que dejar verse el arco. ¿Y cómo se deja ver el arco en nosotros? ¿Cómo se deja ver el arco? En ese proceso en que estoy siendo doblado. Pasaste otra vez, la hiciste, David. Paz, tranquilidad. ¿Qué más? Quedarse quieto. ¿Qué más? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Entiende? Un arco, el arco, esa señal. Se dejará ver entonces el arco en las nubes. Y me acordaré del pacto. Cuando yo vea en alguien esa señal, cuando yo examine el corazón y vea esa señal que está en él, no que se le puso, que la vivió. Que la vivió. Entonces dice, me acordaré del pacto mío que hay entre mí, mira qué lindo, y vosotros y todo ser viviente. ¿Entendió? ¿Entendió? ¿Tú amén? Mí, ti y todo ser viviente. Le digo, alma viviente, el que tiene el soplo del Espíritu. ¿Entendió? Sobre ellos no hay diluvio. El tejón no vuelve a tomar cabeza. Perturbación, locura de mente, depresión, enajenación, todo lo que es y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, dice el Señor, y me acordaré el pacto perpetuo entre Dios y todo ser. ¿Con quién es el pacto? O sea, un ser viviente. ¿Quién es? El que tiene el Espíritu gobernando sobre su alma. Eso es un ser viviente. Con toda carne que hay sobre la tierra. Hermanos, en el retiro decíamos, se está soltando un tejón, está viniendo un diluvio. ¿Se acuerda que dijimos eso? ¿Escuchó la noticia del otro día? Rusia ya van 140 muertos. Se lo adjudicó ISIS, algo así fue. ¿Ah? Todo lo natural está hablando de un proceso espiritual. En este tiempo, hermanos, hay que subir. Ese es el lema para este tiempo. Subir. Salir de los estadios de hombre. Dejarnos formar por Cristo.